la reunificación y la creación de una constitución muy centralista. Digamos que ahí ese es el punto de inflexión respecto a la lucha del comienzo, ¿no? De la lucha entre esos dos bandos que eventualmente van a ser conocidos como unitarios y federales, ¿no? Evidentemente Rosa es un antecedente de Perón, sin duda. Correcto. Hay una lucha, yo te diría, en todos estos años de discordia entre el Estado central que se está formando y las provincias que quieren ser autónomas. Claro. Que lo de paz viene mucho de, lo de paz digo en el lema de Roca, de bueno, dejemos atrás estos conflictos tan grandes. Y los mecanismos que utilizan para enfrentar la cuestión obrera son la acción directa y la huelga revolucionaria. La acción directa quiere decir la bomba, el atentado. Sí. No podía aceptar al otro, porque el otro era lo antinacional y lo antipopular. Eso es lo que no nació con Perón, nació con Irigoyen, y si uno rastrea, podemos llegar a Rosas y llegar a conclusiones parecidas en ambos sentidos, ¿no? Él es un convencido de que la Argentina constitucional liberal no camina, que hay que ir por la elección autoritaria. A la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la revolución de septiembre. Por lo tanto, el peronismo no es de Perón, el peronismo es del pueblo argentino. Bien. Perón entiende que para que su gobierno pueda continuar, tiene que empezar a darle una mayor fuerza al culto a la personalidad y a ciertos rasgos autoritarios para controlar esa oposición que está tomando formas violentas también. Creo que el punto más jodido de la Argentina fue el 55. Fue básicamente los bombardeos a la Plaza de Mayo. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños. Digamos, si el peronismo hubiera sido Perón, hubo 20 años entre gobiernos semiconstitucionales y dictaduras donde el peronismo no tenía ninguna actividad. Incluso el peronismo ni lo invitaban a las elecciones, digamos. Que los 70 es un lugar en donde se encuentran la falta de norte, tanto política como económica, ¿no? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Y mi mujer siempre me decía, che, un día lo van a agarrar todo y lo van a matar. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La única experiencia republicana democrática que tenemos los argentinos es la que nace en el 83 y termina en el 2003. Consiguió que la transición del gobierno de Fernando Enrique Cardoso a Lula fuera sin el trauma que fue la sucesión de De la Rúa por Duhalde. La crisis que genera el 2008, la crisis con el campo, ¿no? Nos permite conocer a un hombre y a un hombre y una mujer absolutamente autoritarios. Nosotros respetamos la decisión del Congreso Nacional, sea cual fuere. Es decir, el vamos por todo, creo que fue el principio, el principio, la ley de medios, por supuesto, el principio del fin, ¿no? Una dosis de irresponsabilidad extraordinaria. Y si usted destruye las instituciones fiscales y monetarias, eso es como destruir la base de funcionamiento de una sociedad. Argentina ¿está dispuesta a hacer el ajuste por las buenas o lo va a hacer como siempre por las malas? No sé, mi lectura es que siempre hay capacidad para construir. Ahora, para construir tenés que dejar de engañarte y tenés que dejar de pensar que todo el resto es el enemigo, ¿viste? Bueno, y ahí aparece un personaje extraordinario al cual yo le he dedicado 2 libros y un capítulo en otro libro, que es Artigas. Artigas considera que realmente la Revolución de Mayo es una revolución independentista. Y entonces envía a sus... Es un personaje extraordinario, Artigas, que una forma de coagularlo, porque la historia liberal tiene estrategias para coagular a ciertos personajes, es convencernos que es un prócer uruguayo. Y ahí queda. Inclusive cuando no nos explican mucho, si uno le pregunta a alguien en la calle, es el prócer de la independencia uruguaya. No, Artigas nunca quiso la independencia de la banda oriental, nunca. Nunca quiso separarse de las Provincias Unidas. Quería una Provincias Unidas regida por un sistema federal, pero 2 veces se le ofrecieron, porque era tan convocante, fastidiaba, digamos, tanto, que Álvarez Thomas, cuando era director supremo, y Alvear, cuando era director supremo,
le ofrecen que se lleve la banda oriental. Y algo muy importante para mí, para destacar del segundo triunvirato y la asamblea del año 13, es que empieza el quilombo con Artigas. Él es un poco el que forja el modelo del caudillo federal, porque él es un personaje sumamente interesante, ¿no? Él tiene un poder, como después va a tener Rosas en lo que es la provincia de en distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Él lo tiene en la banda oriental, en zonas rurales. Es como el pionero del líder, auténtico líder rural, caudillo que tiene una impronta muy fuerte sobre su peonada, sus soldados, es muy respetado y que tiene también una idea central respecto a cómo cree que se tiene que organizar políticamente el territorio. Y en ese sentido, Con autonomías, digamos. Claro, con autonomías provinciales, con un modelo federal descentralizado, y empieza a ver que Buenos Aires, los principales referentes como Alvear, están en las antípodas, ¿no? Y hay una declaración de la independencia de junio de 1815, 1 año y 10 días antes de Tucumán, que lo hacen los pueblos libres en las provincias litorales, las provincias artiguistas, en el Congreso de los Pueblos Libres, que se reúne en Concepción de Uruguay, en Entre Ríos. Sí. Y bueno, quizá el ejemplo más claro es lo que acaba de decir. Ninguna de esas provincias fue a Tucumán. O sea, cuando nos cuentan Tucumán parecería que hubieran ido todas las provincias, ¿no? Ya estaba eso instalado en una suerte de grieta que empieza a notarse, yo creo que antes de la guerra del Brasil, pero con la guerra del Brasil y sobre todo no, con lo que mencionaste respecto a la reunificación y la creación de una constitución muy centralista, digamos que ahí ese es el punto de inflexión respecto a la lucha del comienzo, ¿no? De la lucha entre esos dos bandos que eventualmente van a ser conocidos como unitarios y federales, ¿no? Porque la mayoría de los hombres fuertes de las provincias no van a aceptar esa constitución. Dorrego, un tipo con una capacidad, digamos, de representar a los sectores populares. Hay que leer los discursos de Dorrego en la legislatura. Federal porteño. Bueno, y murió porque realmente merecía morirse, un tipo muy peligroso. Muy peligroso. Dorrego tuvo una formación ahí muy, muy interesante desde el punto de vista lo cuenta Gabriel Di Meglio, en una muy buena biografía de Dorrego, justamente, una formación en toda la cultura federal norteamericana, y vuelve muy convencido de que desde Buenos Aires él tiene que propiciar el triunfo de un modelo, un proyecto federal de gobierno, ¿no? Que ahí ya empieza la grieta fuerte, ¿no? De unitarios y federales, porque Lavalle vuelve enfurecido de la guerra, porque dice, por lo menos con el argumento o la excusa de que es imperdonable lo que hizo Dorrego, porque había que seguir con la guerra como fuera, pero claramente tenía ambiciones políticas, y ahí es donde le hace el golpe a Dorrego. No sabemos bien qué hay, Sí. pero lo que aflora es una persona muy fuerte, ¿no? Con un gobernador que hasta lo podríamos, imagino que no sé si la palabra que usaron en el 37 era esta, pero un populista, por así decirlo, para llevarlo a términos del siglo XXI o siglo XX, que le va a meter mano firme a algo que estaba más o menos... Claro. Yo creo que eso es lo que genera... No, y por otro lado, el territorio unificado estuvo en guerra con Brasil. Entonces eso sin duda genera una cuestión identitaria. Eso para mí ¿no? fue complicado porque no es algo que nos generamos nosotros. Sí, lo que yo, desde mi punto de vista de economista, donde yo siempre veo de que hay una energía de ideas liberales dando vuelta que quiere meterse en el continente, en la política, y de alguna manera, por algún motivo no puede, porque ahí están estos caudillos que dicen la idea liberal tanto por acá no. Y fue surgiendo, el primero fue Artigas, y después pasó esto, y el primero grande, que yo creo que el primer gran caudillo, que en la historia argentina vamos a tener muchos, personalista, popular, que se la banca, que tiene un power muy, muy fuerte y muy centralizado, es Rosas. Evidentemente Rosas es un antecedente de Perón, sin duda. Correcto. Mismo los golpistas del 55 hablaban, ¿no? de la segunda tiranía, ¿no? Homologaban, ¿no? a Rosas con Perón. Vos que sos economista, hay algunos aspectos interesantes en ese sentido. Porque Rosas instala claramente cuál es la unidad productiva, que es la estancia. Por otra parte, Rosas era un industrialista, era
Él tenía saladeros, que era la primera industria. Sí. Él era un saladerista y un fomentador de las... Después, una de las cosas que quizá, cuando uno piensa por qué se produce la invasión francesa en el 38 y por qué la inglesa francesa en el 45, es porque Rosa se portaba mal. Por ejemplo, le ponía impuestos, ¿no? La famosa ley de aduanas del 35, en donde le pone impuestos a los productos importados de Europa. Como es proteccionista. Cosa que no se debe hacer, digamos, ¿no? Y eso provocó un gran desarrollo de las industrias provinciales. Como diferentes concepciones del republicanismo las que los dividen, ¿no? Digamos nunca que había pensado. los románticos de Generación 37 más alineados con una concepción republicana liberal. Y lo que se insiste mucho en los estudios más recientes sobre Rosas es su sesgo republicano. Claro, que no lo tenía Más antes. allá de que, claro, que a veces la gente, ¿cómo republicano? El jefe del Partido Federal es Urquiza hasta 1870, ¿no? Mitre forma parte de un partido que se llama Partido de la Libertad o Partido Liberal, y él es muy liberal. Pero acepta la Constitución del 53 con las reformas del 60, que es una constitución federal, claramente federal, es decir, los unitarios quedaron fuera. El país es federal, no se discute esto. Y entonces lo que ocurre es que las provincias son muy autónomas, hay diferentes facciones y hay rebeliones en las provincias, hay una lucha, yo te diría, en todos estos años de discordia entre el Estado central que se está formando y las provincias que quieren ser autónomas. Claro. La primera rebelión es la del Chacho Peñalosa, estamos ya hablando de los principios del gobierno de Mitre en 1863, un caudillo de La Rioja que defiende la Constitución Nacional y dice que Mitre es un hombre subversivo a la Constitución Nacional. Esta es una larga historia, pero termina, Sarmiento lo ataca, Sarmiento fue gobernador de San Juan entre el 62 y el 64. Sarmiento, esto es en el 63, lo ataca al Chacho Peñalosa por Cuyo. Hay unos caudillos de Santiago del Estero que se llaman Taboada. Ahí Sarmiento suma porotos. Claro, suma porotos y suma... Los Taboadas son hermanos. Son hermanos, sí, son muy mitristas. De hecho, uno de los clubes de fútbol de Santiago se llama Club Mitre. La Central Córdoba está Club Mitre. Y los Taboadas lo atacan por el norte. Y una larga historia que termina con que lo matan al Chacho Peñalosa, lo vencen, lo matan, ponen la cabeza, lo decapitan y ponen la cabeza en una pica. Y es el periodo en que Sarmiento dice derramar sangre de gaucho y Mitre habla de guerra de policía. Y en el 80, bueno, está este conflicto donde el candidato de la provincia de Buenos Aires, digamos, cuestiona el resultado de la elección. Y creo que Tejedor, creo que son las batallas más sangrientas de la Argentina en términos de conflictos internos, de cuánta gente muere. Es Puente Alsina y Los Corrales, que es ahí donde está ahora la Intendencia de Buenos Aires. Miles de personas mueren. Entonces me parece que lo de paz viene mucho lo de paz digo en el lema de Roca, de bueno, dejemos atrás estos conflictos tan grandes. El 80 es, digamos, hay distintas interpretaciones. La que yo apoyo, mucha gente, digo, es como no solo un triunfo del Estado Nacional contra el de Buenos Aires, también es algo como de un avance del interior en la influencia, ¿no? Roca había ganado la elección en todas las provincias, o la mayoría de las provincias del interior, y la política económica también es bastante a favor de una cosa de desarrollo regional, de proteccionismo a las provincias, de ferrocarriles para las provincias, de bancos, de dinero. Entonces es bastante interesante cómo lo que había sido siempre un conflicto sangriento, de alguna manera Buenos Aires y la Confederación o unitarios federales, de alguna manera sigue estando presente ya de manera más pacífica en, bueno, qué políticas se deciden, ¿no? A comienzo de siglo hay una nueva amenaza del murió, que es la amenaza anarquista, el anarquismo que se hace muy fuerte en el movimiento obrero, precisamente por el grueso de la inmigración italiana y española, traen sus ideas desde España e Italia, y los mecanismos que utilizan para enfrentar la cuestión obrera son la acción directa y la huelga revolucionaria. La acción directa quiere decir la bomba, el atentado. Sí. Cuando eso empieza a hacerse visible, hay un intento por enfrentar también eso. Entonces, la reforma social es como la tercera pata de ese clima reformista. Yo creo que Irigoyen es el primer presidente moderno de la historia argentina. Es decir, uno que se enfrenta a las masas. ¿Qué hacer con las masas? Irigoyen eso lo tiene muy en cuenta. ¿Cómo se veía a sí mismo Irigoyen?
se veía como la encarnación del pueblo entero, no como un partido político. Quiero decir, se veía como un movimiento. Sí. Y por lo tanto no podía dar lugar al otro, ¿no? Negación recíproca de la legitimidad, ¿no? No podía aceptar al otro, porque el otro era lo antinacional y lo antipopular. Eso es lo que no nació con Perón, nació con Irigoyen, y si uno rastrea, podemos llegar a Rosas y llegar a conclusiones parecidas en ambos sentidos, ¿no? Yo diría que si vos le hubieras dicho a Irigoyen no te hubiera entendido nada la palabra agrietador, pero vamos a suponer que la entiende. Si vos le decís líder agrietador a Irigoyen, Irigoyen hubiera contestado, pero mocito, ¿por qué me habla usted de eso cuando yo justamente estoy unificando a la nación bajo mi liderazgo? Yo soy un líder unificador, no un líder agrietador, porque lo otro es lo que no debe existir. Claro. ¿No? Hay una figura fuerte muy por arriba del partido, digamos, ¿no? Eso, es ¿cómo una lo ves? figura del siglo XX. Hay un libro de Marcelo Padrón que se llama Jesús, los mercaderes y los mercaderes del templo, que es el discurso religioso que se da en torno a la figura de Irigoyen. Uno saca un libro llamado El Apóstol, otro dice, ¿es un apóstol o es Jesús? Hay una anécdota. Me encanta este tema. En una manifestación radical, Irigoyen está en una casa de planta baja, del balcón, y pasa la gente de la sección sexta, creo que era, y cuando lo ve Irigoyen se arrodilla y hace la señal de la cruz. Es una época totalmente compleja, por eso es tan interesante, como decís, enmarcada en grandes cambios estructurales de la Argentina, como por ejemplo el proceso migratorio interno, que tiene que ver con la crisis que destrozó el campo, ¿no? Le pegó durísimo a los pequeños y medianos productores que quedaron sin tierras, los peones que se quedaron sin trabajo. Para decirlo claramente, Inglaterra, que era el principal casi monopólico comprador, baja un 40% el precio de nuestros commodities. Mucha gente había tomado crédito para la cosecha, se arruina y sobre todo los medianos y pequeños productores quedan proletarizados y son los que van a venir a Buenos Aires, que por otra parte no había dinero para seguir importando y como bien dijiste comienza el proceso de sustitución de importaciones, o sea que había un doble fenómeno, migraciones y oferta laboral, atracción de mano de obra en los centros urbanos, ¿no? Rosario, Buenos Aires sobre todo. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. Sois hijos de ella. La habéis aclamado el día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota. Un general marginal ya retirado, Uriburu, un tipo que no tiene mando de tropa, está en su casa, en el círculo de armas, moviliza un grupo muy chiquitito de cadetes y logra derribar a Irigoyen, sin el apoyo del ejército. Son muy poquitos los oficiales que lo acompañan. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo lo logró? ¿Por qué logró eso? ¿Y por qué lo hizo? O sea, bueno, él es un convencido de que la Argentina constitucional liberal no camina, que hay que ir por la coalición autoritaria. Él es un émulo de Mussolini, ese es el camino para él, ¿no? Pero esa no es la visión dominante en las Fuerzas Armadas, y si él triunfó, si su pequeño movimiento tuvo éxito, fue porque un sector importante de la sociedad le dio la espalda a Irigoyen. Claro. Eso cuando uno mira las filmaciones del 6 de septiembre, están ahí en YouTube, para que no pueda ver, hay mucha gente en la calle diciendo, che, dale, sácalo. Una fracción significativa de la élite argentina abjuró de las ideas de una sociedad abierta, de una economía competitiva, de las reglas del orden liberal. Y se enamoró de las reglas, digamos, corporativas, fascistas que predominaban en España, en Italia, en Portugal, digamos, en Alemania. Eran, digamos, la idea de la economía asignando los recursos por el libre juego de la fuerza de mercado, la propiedad privada, no era consistente. Bueno, con las ideas de Mussolini, de Franco, de Oliveira Salazar. Vos hablaste del Perón del golpe. Había todo lo que sea popular, está bien, por definición para el peronismo. Sí. Voz del pueblo, voz de Dios. Sí. Por lo tanto, no es un golpe, es una revolución. Sí. ¿Está bien? La del 43. Claro, de esa estás hablando vos. Vos dijiste el golpe y yo te estoy diciendo que es una revolución. Lenin no hizo un golpe, hizo una revolución. Sí. En 1810 no hicimos un golpe, hicimos una revolución. Sí. ¿Está bien? Y como eso te puedo contar mucho más. Los norteamericanos no hicieron un golpe, hicieron una revolución. Sí. Bien, entonces, una cosa es un golpe. Creo que se llama la revolución del 43. Por eso, una cosa es un golpe, otra cosa es una revolución. Todo lo que sea popular
es una revolución, porque destruye el status quo. Pero la del 43 fue popular. Claro, porque el status quo estaba dado por la década infame. Entonces, ahí no había un sistema democrático, había un sistema oligárquico. Sí. ¿Está bien? Desde la definición de los gobiernos. El golpe, el 4 de junio del 43, estos segmentos comienzan a prevalecer en el sistema de decisiones argentino y se pega un viraje dramático sobre las reglas de Pellegrini. Entonces, el Estado crece de manera espectacular, se estatizan las empresas. Teníamos reserva por lo que sería el equivalente hoy a 250.000 millones de dólares. Se desperdician, o sea, nos pegamos una fiesta, pero una fiesta que ha durado casi 80 años la nostalgia de la fiesta. Esa fiesta duró 3 años, se terminó y a partir de ahí pasamos. Y ahí habla de la gran primera presidencia de Perón. Exactamente. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Perón entiende que para que su gobierno pueda continuar, tiene que empezar a darle una mayor fuerza al culto a la personalidad y a ciertos rasgos autoritarios para controlar esa oposición que está tomando formas violentas también. O sea, la respuesta a una oposición más cruda. Más cruda y... Sí, no, yo no estoy justificando nada, te estoy contestando la pregunta. A mí me parece que fue un gravísimo error. Claro. Porque envalentonó a la oposición y le dio motivos, además, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, ahí se cometen errores graves. Creo que el punto más jodido de la Argentina fue el 55. Fue básicamente los bombardeos a la Plaza de Mayo. Un acto terrorista más grande de la historia argentina, en la cual el nivel de violencia escaló a lugares que no estaba preparada la humanidad, ¿no? Porque uno siempre piensa en Guernica, la aviación bombardeando ese pueblo y inmortalizado por Picasso, pero bueno, dentro de todo eran aviadores alemanes, que si bien las orden de Hitler, no de Franco. Acá fueron aviadores argentinos los que masacraron más de 350 personas, chicos que estaban en la plaza, y festejaron ese hecho como un hecho. Entonces creo que ahí pasó algo muy, muy grave en la historia. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12:30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada volaba en mil pedazos. El golpe de Estado fue una cuestión política, no fue económica. El del 55. El del 55, sí, correcto. porque la economía funcionaba, Correcto. estaba bien la economía, digamos. Correcto. Pero no se puede atacar a Perón de que el problema comenzó ahí, porque si uno analiza del 46 al 73, o entre el 55 y el 73 pasaron 18, 20 años, donde el peronismo no tuvo nada que ver y la economía no avanzó nada. Digamos, si el problema hubiera sido Perón, hubo 20 años entre gobiernos semiconstitucionales y dictaduras donde el peronismo no tenía ninguna actividad. Incluso el peronismo ni lo invitaban a las elecciones, digamos. Después ya vuelve Perón y después ya viene un desorden muy grande, que es esa contradicción ridícula entre la patria peronista y la patria socialista. Eso no tiene ningún sentido. Ninguna de las dos era posible. ¿Qué pasó? Esa fue una mala lectura de aquel momento histórico. ¿Qué pasó el 1 de mayo del 74 en la plaza? Y pasó eso, pasó la confrontación que no se sintetiza entre la patria peronista y la patria socialista. Una ridícula. Era imposible la patria socialista porque no la querían los norteamericanos, pero más imposible, viste que se dice que hay un infinito y un más infinito. Un infinito más grande. Sí. Las matemáticas incorporan esa historia de un infinito y un infinito más grande. Porque la patria peronista no la querían ni los yanquis ni los rusos. Y hoy resulta
que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Como los montoneros quisieron ser parte de gobierno desde un lado marxista, es como que ya no tenía tanto sentido. Primero que se sentían como que estaban en pie de igualdad con el general, ¿no? Una Claro. cosa ridícula, porque eran para el general una formación especial que cumplió un rol importante. Y en segundo lugar, se fueron asumiendo, básicamente, porque se iban incorporando muchos sectores que venían de la experiencia más estudiantil, y la FARC, mucho más claramente, con una concepción mucho más formados que estos pibes, los que habían quedado de esa experiencia originaria, y terminan comprando ese paquete ideológico que obviamente no tiene que ver con el peronismo. Entonces, de ahí a definir a la burocracia sindical, cuando el peronismo se mueve, y entenderse una especie de lucha de clases fuera de sentido, ¿no? Yo creo que los años 70 son muy, muy complicados para Argentina, y ahí yo veo que hay un quiebre. A pesar de que siempre hay gente que mira los años 30, hay gente que mira el peronismo, yo creo que uno puede tener una crítica de lo que pasa en esos años, pero después de esos periodos de tiempo, la Argentina sigue más o menos bien encarrilada. En cambio, de los años 70 para acá, yo creo que hay una tendencia de largo plazo muy, muy marcada. Si tuviera que poner el dedo en uno, siempre es muy arbitraria, un historiador lo pone nervioso eso de poner el dedo en un solo lugar, Sí. pero elegiría los mediados de los 70. A mí me da la sensación que los 70 es un lugar en donde se encuentran la falta de norte, tanto política como económica, ¿no? Es como que ahí en los 70 está la muerte de Perón, no hay referentes dando vuelta, y después tenemos todo el tema de crisis del petróleo, y que también genera un vacío económico que también venía de antes, y se juntan ahí. Quizás el Rodrigazo es la expresión. Sí. No, más un marco después de brutalidad, de violencia, que no es que no había habido violencia en la historia argentina antes, pero nunca había alcanzado esas honduras, digamos, ¿no? Yo creo que eso también tiñe de más dramatismo todavía a los problemas estructurales que vos marcás muy bien, ¿no? Y si uno mira de ahí para adelante, la tendencia es muy, muy para abajo en muchos indicadores, ¿no? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron. En particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Miles. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. ¿Cómo fue la militancia peronista durante la época de la dictadura? ¿Cómo era moverse en política en esa época? Nosotros nos juntamos en el subsuelo de un hotel en Córdoba, con quien hoy todavía es el secretario general de Municipales de Córdoba, Rubén Daniele, con varios más. Y mi mujer siempre me decía, che, un día lo van a agarrar todo y lo van a matar. Yo le decía, puede ser, pero si no nos agarran, estos tipos se van a ir y se van a tener que ir. La militancia era complicada. A mí me llamaron una vez a un diario en La Rioja y me dijeron, mira, este es el organigrama de obras públicas. Decime quién crees que piensa mal. Así me dijeron. Si yo hubiera tenido un problema por una chica, por plata, digo ese y a ese lo matan. Terrible. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo
que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda arraizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Cuando uno estudia Menem, que no digo que no sea peronista, digo que es peronista, pero yo veo un desagrietador ahí. Es como que el perdón a los militares y montoneros. La unificación del peronismo cuando le gana Cafiero. Veo rasgos que me cuesta identificarlos con la conducción política. O sea, veo más un unificador que un separatista. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Totalmente tiene sentido para mí. Yo hablé de la necesidad de la reconciliación para pacificar al país. No es posible seguir viviendo de un pasado que nos hirió a todos, ignominioso. Y yo tengo la autoridad más que suficiente para tomar medidas que hagan a cicatrizar estas viejas y torpes heridas, que humillan la dignidad de todo un pueblo, incluidas las instituciones que son parte del pueblo. Entonces, para terminar definitivamente con esto, va a haber una decisión sobre la materia. La asumo toda la responsabilidad, como siempre lo hice en toda mi vida política. No quiero comprometer a nadie en esto. No estoy especulando con mi caudal político, sino simplemente con la necesidad que tiene Argentina de un reencuentro definitivo. La República, la única experiencia republicana democrática que tenemos los argentinos es la que nace en el 83 y termina en el 2003. ¿Eh? Y con esto te estoy dando la razón, porque después lo que viene es una experiencia que busca reflotar no solamente las políticas ahora anacrónicas del peronismo de los 40 y los 50, sino también el autoritarismo. No le salió. A Néstor y Cristina no le salió del todo, pero los gestos son todo el tiempo gestos de la representación del pueblo. Si nosotros somos, como Irigoyen, la representación del pueblo entero, entonces no podemos entregar el gobierno. Solo lo entregan porque no tienen más remedio. En cambio, vos te corres un rato antes y mirás a Alfonsín y a Menem y la relación que entablan, y es la relación de una república democrática. De Alfonsín no tengo que, es obvio, y además en buena medida se debe a su debilidad rápida. Sí. Todo aquel líder político que tiene aspiraciones de caudillo y las pierde, se vuelve un demócrata. Además, él era un demócrata. Sí. Quiero decir, ¿en qué sentido era un demócrata? Era un demócrata en el sentido de que estaba dispuesto a autolimitarse. Y fíjate que Menem también, y te voy a dar el ejemplo que a mí más me conmueve en Menem, que no es exactamente lo que vos diste, sino otro, que es cómo llega la reforma constitucional, que le da a él un nuevo mandato, que le da la reelección. En el momento en que él se lanza desde el primer día, digamos, con la idea de la reelección, lo que tiene en mente es que va a poder juntar los votos que había juntado Perón en el 49. ¿Cómo? Dividiendo el radicalismo. Lo estaba logrando en 1993, lo estaba logrando. Quiero decir, la mayor parte de los gobernadores radicales lo único que querían era ser reelegidos y para eso entregaban la reelección del presidente. Entonces, para Alfonsín, casi que no fue la concesión a la reelección era inevitable. Y lo que hizo fue un canje en donde él puso el contenido de la reforma constitucional en un sentido más doctrinario, si querés. Pero a mí lo que más me importa es ese Menem que, pudiendo haber hecho el 49,
decidió hacer un acuerdo con Alfonsín. Decidió, yo no voy a ir yo no le voy a extirpar a los gobernadores reeleccionistas al radicalismo. Yo voy a negociar con Alfonsín y vamos a hacerlo juntos. Digo, él con su objetivo, Alfonsín con el suyo. Entonces, lo que quiero decirte es que vivimos en la Argentina 20 años de república verdadera. ¿Qué análisis tenés de los gobiernos de Cristina? Yo creo que el análisis es esa famosa frase vamos por todo. Eso que se quiso desde la política ir por todo y también que se quiso desde la economía ir por todo, ¿no? Es decir, esta idea de no tenemos límites. ¿Pero por qué querían ir por todo? Eso habría que preguntárselo al poder político, pero digamos ¿Pero es un tema de poder o es un tema de... No, quizás porque ellos veían que esa era la manera de consolidar su forma de gobernar. Recordá que esta idea de Néstor Cristina era para que después volviera Néstor y después volviera Cristina, era la idea de... ¿No puede ser por justicia social? No, yo creo que había una voluntad de eternizarse en el poder. Okay. Esa idea de apertura y de armar, de alguna manera con el conflicto del campo y la acción de Cobos termina como generando lo contrario, ¿no? Mira, claro. Intentamos ir por este lado y no salió, bueno. Ahí es como que se empieza a abrir una grieta. Se empieza a abrir una grieta y la sensación de que venían por nosotros, ¿no? Esa sensación fue, en ese momento se veía eso, ¿no? Lo que yo digo, ¿qué país queremos? ¿Queremos volver al país de unos poquitos o queremos volver a un país más justo, con mayor equidad, con mayor distribución? Porque las retenciones no son medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del ingreso. ¡Acá está la democracia! ¡Acá está la democracia! Así que, señores, senadores nacionales, tienen la posibilidad ustedes de honrar su apellido delante de sus hijos. Tienen la posibilidad de mañana votar por el pueblo del interior, por las provincias. Que nosotros respetamos la decisión del Congreso Nacional, sea cual fuere. No venimos a apretar a nadie, ni venimos a especular. La crisis destapó un hombre autoritario, corrupto. ¿Qué crisis? La crisis que genera el 2008, la crisis con el campo, sí. ¿no? Nos permite conocer a un hombre y a un hombre y una mujer absolutamente autoritarios con un proyecto de permanencia en el gobierno, con un proyecto filochavista. Pero yo creo que estuvo ese concepto de ir por todo en lo económico, se llevaron puestos los AFJP, después se llevaron puesto el Banco Central. Esta idea de no hay límite, podés gastar todo lo que se quiera, total, los recursos están. Después vino la estatización de YPF, es decir, el vamos por todo, creo que fue el principio, el principio, la ley de medios, por supuesto, el principio del fin, ¿no? Porque en definitiva después terminaron, como yo les puse en mi libro cuando me fui, sin reservas, y eso lo llevó, si vos mirás el periodo 2011-2014, la economía, bueno, tiene... Arranca el estancamiento furioso. Arranca el estancamiento. Y la inflación. Arranca el cepo cambiario. Por primera vez desde la salida de la convertibilidad tenés 2011, ¿no? Apenas asume se arranca. Exactamente. Ahí tenés el cepo cambiario. Bueno, la devaluación con Axel Kicillof, producto de que te vas quedando sin reserva. La pregunta, me acuerdo en un banco, mucha gente, levantó la mano uno y dice, ¿la Argentina está dispuesta a hacer el ajuste por las buenas o lo va a hacer como siempre por las malas? O sea, ¿qué fue eso? O sea, ya la discusión era un poco más tensa. Pero ya no me preguntaba del gobierno. Sí. No es lo que pasa ahora. No es el gobierno nada más, lógico. Es el gobierno y todas las fuerzas políticas. Porque decíamos, si vos tocás el segundo decimal de una fórmula previsional insignificante y te tiran 15 toneladas de piedras, decís, bueno, y decís, pero ¿a mí quién me va a pagar los bonos? No los que vencen el año que viene. Si no, dentro de 10 años, porque el año que viene va a ganar otro, qué sé yo. Puede ser que esté la policía aguardando completar el mayor número de efectivos posible para después avanzar. Ahí hay un grupo, mira, a la izquierda, mira, hay un grupo que avanza resguardados detrás de un tablón. Ah, los vemos, sí. Para poder protegerse de los balazos de goma, con el casco de la moto y detrás de un tablón. Los otros con un gorro, un pañuelo, una palestina. Yo acabo de escribir un libro sobre la caída de Irigoyen, que en realidad no es un libro sobre la caída de Irigoyen estrictamente, sino que es un libro, no sé si después hablaremos de eso, que es un libro sobre la experiencia frustrada de la ley Sáenz Peña. Sí.
Y la idea que inspira ese libro es una idea de que, como casi todas las ideas entre los historiadores, sale de Tulio Alperindongui, que es la idea de guerra civil larvada, o de, a ver cómo lo decía Tulio, decía negación recíproca de legitimidad. Argentina es un país muy intenso en la negación recíproca de legitimidad. Fíjese la asunción del último presidente de Uruguay. Asume, estaban todos los expresidentes sentados ahí. En el discurso de asunción, el nuevo presidente recuerda a todos los presidentes anteriores, en el medio de extraordinarias ovaciones, adversarios y partidarios, vivos y muertos. ¿Usted cree que eso es posible acá? ¿Qué hay que hacer para que así sea? Bueno, yo diría retornar a la fuente de nuestra Constitución, respetarla integralmente, crear las instituciones fiscales y monetarias y proponer un liderazgo que no lo abastezca el odio, el encono, la descalificación, la vulgaridad y la grosería. Vale la pena pagar costos con tal de tener esquemas más consistentes, más robustos. Costos económicos, políticos y sociales. Y a lo mejor no había que bajar la inflación tan rápido, bueno, pero es más sostenible. Y a lo mejor no había que esperar tanto el ajuste fiscal y perdías popularidad, sí, pero si viene una tormenta no te agarran en el medio del río. Bueno, eso es un estadista, ¿no? Que puede, que la administración de riesgos paga, digamos, que la prioridad es evitar la próxima crisis. ¿Sí? Que no seas ansioso, que la ansiedad es mala consejera y que vale la pena la prudencia para que sea sostenible. Vale todo para llegar a una elección, siempre vale todo para llegar a una elección. O sea, desde la vuelta a la democracia tenemos un acuerdo, digamos, para sostener la democracia, pero vale todo, absolutamente todo. Yo, para mí, digo, si querés, hay un hito. Yo siempre pongo tres ejemplos, te puedo decir. O sea, Brasil, transición entre Cardoso y Lula. Lula era el cuco comunista. Sí. O sea, Cardoso no tenía reelección. Sí. Tenías una toma de ganancias donde el real valía 4. Sí. 4 reales, $1. Sí. El peso valía 4 reales, $1. Hoy el real vale 5.60 y el peso vale 1.200. Terrible, eso es impresionante. Ahora, en ese momento, Cardoso no sigue de largo. Cardoso frena, Lula frena, Lula manda una carta al mercado y tranquiliza el mercado. No rompiste los contratos. Los dirigentes cuentan, por ejemplo, Brasil. Brasil lo tuvo a Fernando Henrique Cardoso, que fue un gran presidente, a pesar de que tuvo la crisis del real y que tuvo que devaluar y perdió el gobierno, lo sucedió Lula. Lula se manejó muy bien y ahí jugó un rol muy importante el que era presidente del Banco Central, Arminio Fraga, que en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que se le explicó bien, no solo a Fernando Henrique Cardoso, sino a Lula, consiguió que la transición del gobierno de Fernando Henrique Cardoso a Lula fuera sin el trauma que fue la sucesión de la Rúa por Duhalde y... ¿Y pero por qué es eso? ¿Es un por tema la calidad cultural? De los dirigentes. Porque Lula es un dirigente de mucho mejor nivel que un Duhalde o que un Néstor Kirchner. Y porque Fernando Henrique Cardoso era un mejor líder que Menem y que de la Rúa. Obviamente que yo los conocí a los dos y los aprecié a los dos, pero obviamente yo también lo conocí mucho a Fernando Henrique Cardoso. Es un líder de otro nivel y por eso el país funcionó mucho mejor. En Uruguay, está bien, Uruguay lo salvaron, pero Uruguay cuando hace el canje de deuda, porque el fondo lo obliga a hacer el canje de deuda, o sea, el canje de deuda lo hace al uruguayo, o sea, extiende los plazos sin quita, que es lo que tendríamos que haber hecho nosotros en 2020. Y cuando le quedan holdouts, no había cláusulas de acción colectiva, el Congreso uruguayo vota a pagarle a los holdouts y los tipos en 3 meses después del canje cierran el tema de la deuda. Nosotros metimos la ley Cerrojo, nos comimos el juicio en Nueva York, no sé. Y los chilenos, digo, el ajuste lo hace Pinochet, estabiliza a Viggi recién en el 85, y cuando es la transición a la concertación, bueno, digo, la concertación sostiene el esquema económico, digo, no cambia todo. En Argentina es refundacional, nunca hay acuerdos, los acuerdos llegan solamente cuando estamos Alfonsín y Menem en plena hiper, y Alfonsín y Duhalde. No, y Alfonsín y Menem en el 94 con la constitución nueva que estaba medio en el horno. Alfonsín hacía lo que podía ahí. Sí, ese si querés es el único acuerdo, digamos, que fue un acuerdo, digamos, por fuera de...
Pero insisto, o sea, es como que si no te reelegís, fíjate que los líderes políticos no arman sucesión, no hay sucesión. Me parece que acá tenemos la fantasía de cuando gobierna uno puede olvidarse lo que necesitan los otros, y viceversa. Y esa fantasía nos lleva a eso, ¿no? Entonces vas para un lado, otro vas para el otro, y por lo tanto nunca creces. Es casi, yo lo he escrito mucho, no es casi en el modelo agroexportador, ¿no? Hay un quilombo político enorme, fraude contra los radicales, revoluciones radicales, violencia política, no sé qué, no sé cuánto, pero todo más o menos viven para el mismo lado. Viene la otra estrategia, crecimiento, situación de deportaciones, golpe de Estado, quilombo, peronistas, radicales, militares, pero iban más o menos para el mismo lado. Del 83 en adelante no, hemos sido muy buenos, como vos decías, en establecer la institucionalidad política, pero ha ido a contramano de la posibilidad de, digamos, cuando vos querés hacer un desarrollo económico, siempre es contra el otro sector, o queriendo que el otro sector se adecue absolutamente a lo que querés vos. Y eso no va a ocurrir, porque, como a mí me gusta decir siempre, el campo del no peronismo va a tener que entender que nosotros vamos a seguir existiendo, no vamos a desaparecer por arte de magia. Y del peronismo vamos a tener que entender que también nosotros tienen que seguir existiendo y van a seguir existiendo, ni van a desaparecer por arte de magia. Entonces me parece que hasta que no logramos convencer eso, a convencernos los actores políticos de eso, es muy difícil que podamos dar un rumbo, ¿no? Ya estamos por la cuarta revolución industrial y todavía hay algunos que están planteando volver a la segunda revolución. Nunca discutimos el futuro. Vos fíjate que entre los amigos o que se reúnen, incluso los políticos, se habla del pasado. Entonces están discutiendo que si Perón, Irigoyen, todos los que han pasado, ¿no? Poco del presente y nada del futuro. Correcto. Eso te marca que tenemos un problema serio. Porque lo del pasado, los historiadores se tienen que dedicar a estudiar el pasado. El político no. El político tiene que discutir el presente, cuáles son los problemas, y pensar cuál debería ser el futuro. Cómo a uno le gustaría ver el país en el año 2030, 2040, cuando estén nuestros nietos.